maneja el Ministerio de Salud? Aparentemente estamos en una segunda ola del COVID. Vamos a hablar del tema con el doctor Pastor Pérez, médico biólogo del Ministerio de Salud Pública. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Estas cifras pueden llevarnos a conclusiones y a proyecciones de lo que puede pasar con la pandemia en nuestro país. Buenos días, buenos días. Bueno, quiero aclarar que yo no soy médico, soy biólogo de formación. No sé si quieren que le comente algunas estadísticas, entonces. Sí, ¿no? sí, por favor, de cómo estamos, porque la semana pasada en una conferencia de prensa hablaban de que podía ser peor el número de fallecidos, porque teníamos un número de contagios muy alto día a día en la última semana. Y bueno, esto se está cumpliendo, pero ¿cuál es la proyección? Ajustado a la trayectoria que estamos llevando actualmente, se podría decir que contando desde el día domingo, que realicé el último ajuste, a los próximos 21 días se esperan aproximadamente una acumulación de 20 óbitos nuevos, ¿sí? 2.000 óbitos nuevos, ¿sí? Eso haría un promedio diario de cerca de 95 muertes, ¿sí? Y que serían, en cuanto a muertes por millón, 13 puntos, lo cuales son cifras preocupantes, ¿sí? Me gustaría hablar de forma fría de estos números que lo estuve mencionando en otros medios de prensa. Querría recalcar de que si uno comunica este tipo de pronósticos, y el propósito de realizar este tipo de pronósticos es tratar de comunicar ya sea a tomadores de decisión, incluso a la comunidad en general, la situación y hacia dónde podría ir la situación, y recalcar sobre todo la necesidad que tenemos de cuidado. Si bien se ha sido muy reiterativo en cuanto a eso, mencionaron que todo el mundo ya sabe, aún así uno se agota de seguir esas medidas. Claro. Y es momento de como recargar nuevamente energía y empezar a seguir otra vez los cuidados, y es un momento clave, ¿sí? Es un momento tal vez un momento más difícil que vamos a afrontar de la epidemia, así que es el mejor momento para volver a tomar conciencia de los cuidados que se deben tener en cuenta, ¿sí? Otra cifra que podría mencionar es en cuanto al total de confirmados para los próximos 21 días. Dado el ritmo actual que estamos llevando de confirmaciones, se esperaría acumular aproximadamente 54.500 casos nuevos. Eso hace un promedio de 2.600 casos. Hay que tener en cuenta que siempre los casos confirmados tienen, digamos, un punto ciego, sí. un subregistro de casos, incluso en cuanto a fallecidos. Así que eso implica que en la comunidad en realidad hay una circulación mayor a esa cifra. Se tienen estimaciones en cuanto a ese factor de riesgo, y dado ese contexto que tenemos de circulación comunitaria, actualmente llevamos un ritmo exponencial de crecimiento, y es muy difícil que ese ritmo, a menos que hagamos medidas diferentes para cambiarlo, que cambie de trayectoria por sí sola, ¿sí? Según la naturaleza de la evolución de este tipo de epidemias, únicamente si es que se alcanza en la comunidad un número importante de personas que tengan inmunidad, entonces naturalmente se podría revertir esa situación. Las otras herramientas que tenemos son la vacunación y las intervenciones. Este dato del subregistro es muy importante, porque la semana pasada tuvimos 2 días con más del 50% de casos confirmados de la muestra total que se había tomado. En un día tuvimos 52%, al día siguiente tuvimos 50%. Quiere decir que en realidad más de ese 50% de las personas que se fueron a tomar las muestras podría estar con casos positivos. Es una cifra de alerta máxima, me imagino. Sí, la cuestión del testeo es una cuestión fundamental,
ya que siempre que se realice de la forma más temprana posible, eso permite dar las recomendaciones necesarias para el aislamiento. Si una persona que está informada que tiene coronavirus, aunque sea asintomática o un caso leve, obviamente está como más condicionada a quedarse en casa y evitar contactos con seres queridos, con familiares. Así que ahí es muy importante la capacidad de testeo que tenemos. Y por otro lado también una cuestión fundamental que debe tener en cuenta la comunidad en general, en este momento si uno tiene signos de alerta o estuvo en contacto con otros casos, es muy importante que tengan en cuenta el cuidado familiar, entornos familiares. ¿Por qué digo eso? Porque una proporción que está contribuyendo bastante a los números que estamos observando son los contagios que ocurren en entornos familiares. Familias completas se contagian. ¿Qué significa eso? Que una persona tiene los síntomas, tiene signos de alerta, obvia esa situación, le contagia a todos sus familiares y obviamente ahí el problema es mucho mayor y las posibilidades que llegue a población de riesgo también aumenta. Es suficiente y recomendable que, siendo que uno tiene una sospecha, empiece a tomar, digamos, una actitud más de aislamiento social, más antisocial, y en caso de confirmación, de inmediato, esa persona tiene que quedar aislada en una habitación, y las personas que tienen contacto con esas personas tienen que hacerlo con el cuidado correspondiente, ¿sí? Que implica usar tapabocas apropiados y minimizar el tiempo de permanencia en ese sitio con los cuidados. Cuando es un poco delicado porque sí, una persona que está en esa situación requiere de contención no solamente en cuanto a salud, sino que también psicológica. Entonces es importante ese acompañamiento familiar, pero que sea con los cuidados correspondientes. claro. ¿Sí? A mayor cantidad de contagios, hay mayor cantidad de internaciones y también hay mayor cantidad de fallecimientos. ¿Cómo estamos en la región en cuanto a cantidad de fallecimientos por millón de habitantes? En cuanto a fallecidos por millón de habitantes, eso se conoce como la tasa de mortalidad específica y es un indicador que es útil para comparar la situación entre diferentes países, ya que es relativo al tamaño de la población, ¿sí? Y en ese sentido, Paraguay en Sudamérica se encuentra en segundo lugar, ¿sí? Después de Uruguay. En promedio, en los últimos 7 días, Uruguay estuvo mostrando 16.12 muertes por millón de habitantes y Paraguay se encuentra en 14.4. Es una cifra bastante elevada en términos relativos, ¿sí? Había mencionado, ¿no?, en otra entrevista que un umbral que se había destacado el año pasado como un umbral en el cual las localidades tomaban medidas de protección, era 8 muertes por millón de habitantes, tomaba como un umbral de referencia, ¿sí? Nosotros sobrepasamos esa... Claro, casi duplicamos. cifra. Y Efectivamente. llama mucho la atención que justamente los dos países que habían tomado las restricciones más tempranamente, que tenían las mejores cifras en la región, ahora se conviertan en los países con los mayores índices de mortalidad por millón de habitantes. Tiene que ver con la vacunación, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la calidad de vida de sus habitantes. ¿Hay alguna indicación de por dónde viene esta cifra? Se puede entender, creo que con bastante facilidad, teniendo en cuenta modelos teóricos de epidemiología. Al tener un buen primer año de manejo de la pandemia, eso es algo que llevó a Paraguay a destacarse en medios internacionales, el manejo que tuvo, igual Uruguay también. Lo que ocurrió ahí es que conservamos mayor cantidad susceptible, ¿sí? Entonces, para ser justos, actualmente estamos en una situación crítica y mostramos los números
estamos mostrando números bastante críticos en términos relativos en la región y en el mundo, ¿sí? Pero para ser justo, dado ese primer año de manejo, dado las medidas que nosotros adoptamos ese primer año, por darte una idea, en la región nosotros podríamos decir que estamos en tercer lugar todavía en cuanto a teniendo en cuenta el acumulado de muertes por millón de habitantes, ¿sí? Entonces, y Uruguay sigue en ese segundo lugar, y luego está Venezuela. Normalmente los números de Venezuela son un poco críticos, ¿sí? Entonces, en términos globales, aunque nosotros ahora actualmente tengamos esta situación muy crítica, ese primer año de manejo hace que nuestros números todavía sigan siendo, en términos globales, se haya conseguido ese buen manejo que, si es que no se aplicaban esas medidas, muy fácilmente, probablemente a esta altura tendríamos el doble o el triple en cuanto a números de muertes. Eso es un número que lo estoy diciendo a la ligera, solamente con un propósito ilustrativo, ¿sí? Pero no hay ninguna razón, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta un marco teórico de modelos epidemiológicos, para que el año pasado no hayamos tenido una evolución igual o incluso peor a la de este año, ya que el año pasado teníamos una capacidad de respuesta hospitalaria muy distinta a la que tenemos actualmente. Va a ser muy difícil modificar esta proyección de los próximos 21 días de 2.000 muertes o 54.500 contagios por el ritmo de vacunación. Quizás en los próximos periodos sí se podría modificar esta tendencia, pero en estos próximos 21 días todavía es un periodo de tiempo muy corto, me imagino. Nosotros tenemos una urgencia de tener vacunada cierta fracción de la población para ayer. Como que estás haciendo la tarea a última hora y no hay de otra, tenés que apurarte. Tenés que apurarte a hacer la tarea, y esa tarea no es solamente vacunar a la población este año, sino que planificar y aprender cómo acceder efectivamente a vacunas años subsiguientes, ya sea como es muy probable, el problema del coronavirus o para otros problemas similares que podamos enfrentar. Tenemos que tener mecanismos eficientes para acceder a esas tecnologías. Pastor, gracias por tu tiempo, muy amable.